Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial para todos los asistentes, al profesor Umaña, que muy gentilmente nos ha invitado a esta charla, a esta sesión informativa, principalmente como lo anunció él. Nos complace poder acompañarlos. Queremos en este espacio que nos brindan, brindar una información muy puntual, pero esperamos que sea lo suficientemente clara para que ustedes lleven un mensaje del sistema migratorio actual que regula las normas en nuestro país, los trámites que normalmente debería hacer una persona extranjera que quiere visitarnos y que quiere establecerse en Colombia, principalmente con propósitos laborales, con propósitos de emprendimiento, de inversión. Nuestra presentación en este momento está centrada en el régimen migratorio actual. El profesor Umaña pues ha hecho un anuncio que evidentemente empieza a tomar fuerza a partir de hace un par de semanas, cuando la Cancillería expidió una nueva resolución. Es la resolución 6045 del 2 de agosto, que pueden ustedes consultar en este momento en el diario oficial, ya fue publicada, pero que tiene una nota de vigencia que nos va a permitir en un plazo de 90 días hábiles establecer la reglamentación necesaria, los ajustes en el sistema de registro, captura y de información de las visas. Y seguramente en estos días que vienen la Cancillería a través de sus medios estará cargando la información para que toda persona extranjera, y no solo extranjero, la persona que establecida en Colombia, natural del país, que tenga una empresa, que tenga una intención de vincular a un extranjero, pues se apropie de esta información, la conozca. Es una norma que luego de un estudio muy prolongado que se ha hecho con base en la información que nos llega de nuestros consulados, de las misiones diplomáticas de los países que están aquí en Colombia, de ustedes los extranjeros que nos escriben, procuramos simplificar el tema de las visas, hacerlo más entendible, evitar confusiones que muchas veces llevan a una persona a adelantar al trámite inadecuado, recibir una respuesta, por supuesto, que no le favorece. Y pues en ese sentido esperamos que esta nueva norma que calculamos empieza a regir en la segunda semana de diciembre de este año, traerá pues mucha facilidad para todos. Nuestras charlas generalmente en visas pues siempre obligan a dar un inicio informando que el tema migratorio hace parte de la política exterior de todo país, ¿no? Entonces, cuando nosotros regulamos los permisos que una persona debe tener para estar en nuestro país, pues estamos haciendo uso de una herramienta de política exterior. Estamos diciéndole al mundo cómo queremos relacionarnos con las personas que son ajenas al país y que quieren estar en nuestro territorio. Es como en todos los países, es un asunto, digamos, que se desprende de la soberanía estatal. Todo país pues tiene autonomía para decidir quién entra a su país, cuánto tiempo va a estar y qué ocupación se le va a permitir desarrollar durante su permanencia en el territorio. En este sentido, pues es importante tener muy claro que las decisiones que se toman en materia migratoria, si bien son discrecionales, no son arbitrarias, son regladas. Nosotros tenemos una reglamentación muy puntual que define el camino que debe seguir todo funcionario autorizador en temas migratorios. Y me refiero no solamente al tema de visas, sino también el tema migratorio que permite el ingreso de extranjeros al país bajo un permiso diferente a la visa. Otro punto que se destaca es que en Colombia, como en todo país, lo que se busca es privilegiar el ingreso de personas que contribuyan al crecimiento del país. Eso es a lo que se denomina una migración positiva, ¿sí? Nosotros tenemos un margen o un amplio decálogo de visas actual que les anunciaba va a quedar resumido en solo 3 visas, pero que en todas ellas buscan determinar el permiso que autorice a esa persona que nos visita a desarrollar la actividad de manera tranquila, que a esa persona se le garantice el acceso a los derechos, un aspecto fundamental,
para el desarrollo de la actividad y de la vida misma de una persona en cualquier lugar donde se encuentre. En ese sentido, pues nosotros procuramos siempre en nuestras decisiones favorecer o incentivar la llegada de extranjeros que nos contribuyan, bien sea porque traen al país conocimiento, traen alguna inversión importante, traen la ilusión o la esperanza de desarrollar alguna empresa que pueda servir, que pueda ser de utilidad no solo para ellos, sino para también el entorno en el que ellos están incorporando a la vida social. En Colombia, el tema migratorio y las autorizaciones, los permisos, incluso el régimen, digamos, sancionatorio desde el punto de vista migratorio, está en cabeza del Ministerio o del sector de Relaciones Exteriores. Este sector está compuesto por dos entidades principalmente en temas de migratorios, que son pues, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, que es un ente autónomo adscrito, por supuesto, al Ministerio de Relaciones Exteriores, es parte del sector de Relaciones Exteriores y tiene unos compromisos y unas tareas importantes en el tema migratorio. La Cancillería tiene la labor, entre muchas otras que corresponden al sector de Relaciones Exteriores y puntualmente al tema de visas, el de realizar el estudio y tomar las decisiones frente a las peticiones que hacen las personas interesadas en obtener este permiso migratorio. Lo hacemos a través de nuestras oficinas consulares, pero también lo hacemos en Colombia. Aquí me interesa destacar que Colombia, a diferencia de la mayoría, si no todos los países del mundo, tiene un régimen migratorio que permite a una persona extranjera tramitar su visa estando ya en el territorio nacional. Sí, puede suceder y sucede incluso con el índice de solicitudes es más alto en las oficinas de Colombia, aquí en Bogotá, que en los consulados, que una persona que ya esté en nuestro territorio realizando cierta actividad, incluso actividades de turismo, cambie su intención y pueda tramitar la visa sin que tenga que acudir a una oficina consular, como normalmente sucede, ¿no? Y la otra autoridad, Migración Colombia, también tiene, digamos, dentro de sus funciones, decidir y autorizar el permiso de ingreso y permanencia a un extranjero que, sin propósito de establecerse de manera indefinida o de manera temporal, quiere visitar nuestro país y realizar una actividad determinada. No solamente actividades de turismo, hay una gran cantidad de actividades que en general no remuneradas en nuestro territorio, que obligan la presencia de personas extranjeras en Colombia y que por normativa que Colombia actualiza permanentemente podrían entrar sin ninguna visa. El marco normativo pues es principal, es importante, está dispuesto para que las personas interesadas lo consulten, lo tenemos en nuestra página, están por supuesto ubicables en búsquedas sencillas a través del internet, pero me interesa destacar estas normas que son las que regulan puntualmente el tema de visas. En el año 2013 se expide un decreto, el 834, que dio un cambio en tema de visas, facilitando entre otras cosas precisamente lo que les comentaba, que una persona extranjera pueda tramitar su visa en Colombia. Y esta norma estableció una serie de categorías o clases de visas que actualmente en suma se identifican en 21 tipos de visas diferentes. La norma fue compilada posteriormente por un decreto nacional y unos meses después de que se expide ese decreto, el 1067, se decide que el tema de visas debe ser reglamentado mediante una resolución. Esto teniendo en cuenta que el tema migratorio es dinámico, la reglamentación en algunas ocasiones requiere ajustes permanentes. Es usual que ustedes encuentren una norma en temas migratorios que haya tenido 2, 3 o 4 modificaciones en un periodo corto. Y actualmente pues tenemos una resolución que es la 5512 de septiembre del año 2015. Ustedes allá encuentran todo lo relacionado, digamos, al trámite de una visa, los tipos de visa, el procedimiento que debe adelantar una persona para obtener una visa,
la función que desempeña la Cancillería en sus oficinas autorizadoras de visas, las decisiones que se pueden tomar, las condiciones en que podría una visa ser terminada. Sí, probablemente las personas entenderían que las visas se terminan solamente cuando la fecha en que se les ha otorgado expira, pero hay otras causales que es importante que el extranjero pues conozca, y para eso nosotros hacemos la invitación a una lectura. Es una norma muy sencilla, muy corta, no es una norma extensa que podría confundir al lector, y en la que ustedes van a encontrar, digamos, algunos aspectos que probablemente no conocen y resultan de interés. Otra norma, disculpe, que regula nuestro camino en el tema de visas, que como les decía, aunque se define dentro de la facultad discrecional, es reglada, es reglamentada, y bajo esos aspectos nos movemos, es la resolución 5370 del año 2015, que establece los costos que la Cancillería o las tarifas que la Cancillería tiene previstas para el tema de una visa, para las diferentes categorías o clases de visas. Y la resolución 439, que define nacionales de qué países podrían llegar a Colombia sin necesidad de tramitar una visa. Entre ellos, por supuesto, está la República Bolivariana de Venezuela, que lo saben ustedes muy bien, pueden llegar a nuestro país, estar hasta por un periodo máximo de 180 días por año y realizar actividades incluso diferentes al turismo bajo un permiso que les decía pide Migración Colombia. Estas 21 tipos de visas que yo les comentaba corresponden a 3 grandes clases actuales que tenemos clasificadas en nuestra norma migratoria. Las visas de negocios, que se subdividen en 4 categorías, las visas temporales, que están subdivididas en 16 categorías, y la visa de residente. Para la charla del día de hoy, pues consideré importante no extenderme en algunos tipos de visas que no son, digamos, de manejo frecuente según nuestros datos estadísticos. El nacional venezolano que ha venido o que quiere venir a nuestro país se ubica generalmente en 2 tipos de visas: las visas temporales y las visas de residente. Aquellas visas temporales que permiten al extranjero realizar actividades de trabajo son las que he querido traer hoy para ustedes en una información muy corta pero muy puntual, y aspectos generales que espero sean de utilidad. Entonces, las visas temporales, les decía, son 16 categorías. Una de ellas es la categoría 4, visa temporal TP4, es la más conocida por todos como la visa de trabajo. Es una visa que tiene unas condiciones muy particulares. Solamente se puede autorizar al extranjero que sea vinculado, contratado por una persona con domicilio en Colombia. Aclaro esto porque es usual que muchos trabajadores de empresas extranjeras sean trasladados a nuestro territorio para alguna actividad, ¿sí? Pero su vinculación laboral, sus prestaciones sociales, su remuneración y todos aquellos aspectos que regulan el contrato no están en Colombia, están en el extranjero, bajo la subordinación que tienen con la empresa o la firma extranjera. En esas condiciones no es viable la autorización de una visa de trabajo, ¿sí? Entonces, digamos, es una información que deben conocer ustedes para no incurrir en crear una solicitud que probablemente va a tener un resultado o necesariamente va a tener un resultado de inadmisión. La visa temporal trabajador tiene otra característica: solamente autoriza una actividad de trabajo y para una persona y un oficio determinado, y determinado por el mismo solicitante, por supuesto. Es el extranjero quien nos dice qué actividad va a realizar en Colombia, bajo qué subordinación, qué tipo de contrato va a tener, quién va a ser su empleador o contratante, y especialmente cuánto tiempo podrá durar esa vinculación de trabajo, ¿sí? En ese sentido es que nosotros otorgamos visas con vigencias diferentes. Ustedes verán algunas visas que tienen una vigencia de 6 meses, de 1 año, de 3 años. El plazo máximo que podemos otorgar es 3 años y está pensado en aquellas personas que tienen una vinculación con contratos de esa duración o de término indefinido, o incluso contratos con término fijo mayores a 3 años, ¿sí? La visa temporal trabajador
tiene como presupuesto principal dentro de sus requisitos, pues que exista un empleador que tenga una capacidad, una solvencia suficiente para adquirir el compromiso, pues primero contractual, laboral que suscribe con el trabajador extranjero, y además unos compromisos que se desprenden frente al Estado colombiano, ¿sí? Entonces nosotros revisamos que esta persona empleadora tenga una verdadera solvencia, están fijados unos topes, nosotros nos movemos dentro de esos requisitos, y el estudio de una solicitud de visa pues nos exige revisar que se cumpla tal requisito. En este momento el tope exigido para un empleador, persona jurídica, que contrate un extranjero es acreditar una solvencia mínima de 100 salarios mensuales vigentes en Colombia. Un flujo de caja en bancos que nos muestre que realmente tiene esa capacidad económica, ¿sí? Nosotros lo revisamos a través de los extractos bancarios, el empleador nos aporta una certificación bancaria o unos extractos de los 6 meses anteriores, y nos aporta también un documento que hemos denominado formulario resumen de contrato. No pedimos el contrato, no es un requisito, en ocasiones es necesario pedirle al extranjero que nos lo aporte para aclarar información que probablemente es confusa en el diligenciamiento del formulario resumen de contrato, y antes de tomar una decisión de inadmisión, pues nosotros muchas veces solicitamos de ustedes la presentación del contrato. Algunos extranjeros no lo tienen todavía porque realmente es una propuesta de trabajo, ¿sí? Y entonces se verían, digamos, en alguna situación complicada frente a una exigencia de estas. Nosotros esperamos que así nos lo hagan saber. Si la persona todavía no tiene un contrato, porque realmente lo que hay es una propuesta que podrá definirse dependiendo si se le autoriza la visa, una carta que nos lo explique suficiente para nosotros continuar con el trámite. Son estos dos requisitos que les menciono, los requisitos, digamos, indispensables: resumen de contrato, solvencia del empleador. Información relacionada con la existencia y representación legal de la empresa que contrata es consulta interna. Nosotros hacemos una verificación en las páginas oficiales de cámaras de comercio, ¿sí? Entonces por eso no es necesario y no exigimos como requisito la copia de la certificación de Cámara de Comercio, que muchos de ustedes o muchas personas extranjeras siempre finalmente lo aportan como un documento dentro del expediente de solicitud. Exigimos también que el extranjero tenga un documento válido para estar en Colombia. En este caso pues es el pasaporte oficial que expide su gobierno o el documento de viaje que le haya expedido alguna otra autoridad, ¿sí? Habrán extranjeros que están en condiciones de refugio en otro país y ese país les ha dotado de un documento de viaje, y con ese documento es que aspiran a obtener una visa. Es válido presentarlo. Actualmente nuestra norma exige una vigencia que debe ser de 6 meses. Nuestros estudios en los índices de inadmisión que nos mostraron en los últimos 2 años indican que un gran número de solicitudes devueltas o inadmitidas correspondían a este incumplimiento del requisito. Muchas personas tienen su pasaporte vigente pero no cumplen el plazo de los 6 meses. Entonces pues fue un tema que nos movió y nos obligó a tomar una decisión frente al requisito, y en la resolución que yo les comenté al comienzo de la charla, la resolución 6045, se establece que para el trámite de una visa basta con presentar un documento de viaje o pasaporte vigente y en buen estado. Ya la exigencia de los 6 meses en el futuro, a partir de diciembre que empiece a regir, no va a ser un motivo de rechazo, pues, de inadmisión. En relación también con la visa de trabajo, les puedo indicar que el titular tiene la posibilidad de agregar o de solicitar una visa a su núcleo familiar dependiente principal. Nosotros lo hemos determinado que estaría compuesto por los padres que dependan de él, su esposa, esposo, cónyuge y sus hijos menores de 25 años, si no tienen algún tipo de discapacidad que los hagan depender de manera indefinida de ellos. Pueden tramitar una visa en calidad de beneficiarios. Basta para eso pues una carta de solicitud y el documento que nos acredite que realmente existe el vínculo. El caso de los padres y hijos es el registro civil de nacimiento o el acta de nacimiento. El caso de los esposos, el registro de matrimonio,
O para aquellos que tienen una unión marital de hecho, pues el documento que acredite formalmente que está reconocida esa relación marital. Otro tipo de visa que también está previsto para autorizar actividades de trabajo en nuestro país, de la categoría o de la clase temporal, es la visa TP7. Muchos de ustedes, o mucho extranjero nacional de Venezuela ha acudido a esta visa porque muchos han llegado a nuestro país con la intención de establecerse de manera independiente, de crear una empresa o de asociarse a alguna empresa que ya probablemente esté funcionando en nuestro país. Entonces la visa TP7, que tiene, digamos, un abanico de posibilidades para personas de diferentes aspiraciones, que van desde los pensionados hasta aquellas personas que vienen a recibir tratamiento médico, tiene una posibilidad para los inversionistas que se asocian a una empresa, es la visa que damos para socio o propietario, y también una posibilidad para el profesional independiente, ¿sí? Con esta visa la persona podrá estar autorizada durante su vigencia, que es un año, a realizar las actividades de la empresa o las actividades independientes cuando se trata de un profesional independiente. Las exigencias para la visa temporal socio propietario también son mínimas, ¿no? Aparte del documento que ya les comentaba de viaje vigente, es necesario que la persona nos acredite que ya ha hecho una inversión, ¿sí? Que ya es parte de una sociedad o que ya creó y es propietario de una empresa. Los topes que se exigen para optar a esta visa también son de los 100 salarios mínimos. En este momento el salario mínimo, digamos, estaría exigiendo que una inversión sea aproximada a los 74 millones de pesos colombianos. ¿Cómo se acredita? A través de una constancia, una certificación, un documento que expide un contador público, ¿sí? Entonces, digamos que la documentación exigida pues está al alcance, es muy sencilla. Nosotros asumimos el estudio de la solicitud en esta visa y en todas las visas bajo presupuestos de buena fe. Entendemos que cuando un contador público expide una certificación está dando fe de lo que está exponiendo o expresando en ese documento, y bajo ese concepto nosotros damos trámite a la visa. Por supuesto que existen posteriores controles que ejercen otras autoridades, y en caso de que se encontrara alguna inconsistencia, la visa podría tener, digamos, o podría haber consecuencias sobre la vigencia de esa visa, por supuesto. ¿Qué otro documento se exige para la visa de socio propietario? Los dos documentos, bueno, aparte de esto, y para todas las visas, el que esté en Colombia, pues sencillamente tiene que acreditar que está autorizado para estar en Colombia, tiene un permiso vigente, sea un permiso que da Migración Colombia, ya sea un salvoconducto cuando se ha expirado el permiso, o porque ha tenido una visa en otra actividad que aún se mantiene vigente. Estas visas también permiten tener a sus dependientes vinculados como beneficiarios bajo el otorgamiento de una visa de similares características en vigencia. Las visas de beneficiarios, pues vale decir desde este momento, solamente autorizan actividades de hogar y actividades de estudio, ¿sí? Un extranjero con visa de beneficiario que se entiende depende económicamente de otro extranjero titular, pues no tiene autorización de trabajo. Otro tipo de visa que permite actividades de trabajo, y para este caso de actividad, un permiso nosotros lo entendemos como un permiso abierto de trabajo, es decir, que su titular puede realizar cualquier actividad legal en Colombia de trabajo, simultánea, incluso puede tener 1, 2, 3 empleos dependiendo de las circunstancias o el ámbito laboral en el que se mueva. Es una visa que se otorga a aquellas personas que han solicitado protección del Estado colombiano porque su vida está en peligro. Entonces, bajo la figura del refugio, reconocido pues por Colombia como una instancia necesaria de protección para una persona que su vida corre riesgo, nosotros autorizamos la visa. El requisito es que previamente la Cancillería, a través de la dependencia que tiene a cargo estas funciones, haga un estudio, una evaluación y reconozca la condición de refugiado. En estos eventos la Cancillería expide una resolución
que la firma el ministro, la ministra del despacho, y en ella se está reconociendo esa condición. Es el documento que debe presentar para que nosotros le podamos otorgar una visa. A estas personas adicionalmente nosotros les otorgamos un documento de viaje, siguiendo reglamentación no solamente interna, sino son compromisos de Colombia en el ámbito de los instrumentos internacionales. Esta visa tiene una vigencia de 5 años. Al término, la persona podría, si lo quiere, optar a una visa de residente. Otra visa que permite actividades de trabajo de manera abierta, como la visa TP9 que les acabo de mencionar, es la visa que se da a aquellos extranjeros que tienen una relación marital con un nacional colombiano o colombiana. Quien esté casado o quien tenga una unión marital de hecho puede aspirar a esta visa. La visa se da para una vigencia de 3 años. Al término de esta visa, el extranjero podría, si lo quiere, solicitar una residencia de carácter indefinido. Requisito indispensable, pues acreditar esa condición de relación marital, ¿sí? ¿Cómo se hace? Un registro civil de matrimonio colombiano para el caso de los que estén casados, o la escritura o el documento que reconozcan la unión marital de hecho. Cuando se está en Colombia, nosotros exigimos que esa acreditación se haga conforme a las normas colombianas, ¿sí? Entonces, si el reconocimiento de la unión marital de hecho se hace en Colombia, deberá ser a través de los medios que la ley ha creado, que son una escritura pública, un trámite sencillo que se hace ante una notaría. Un acta de conciliación también es válida, se hace ante cualquier centro de conciliación del país. O también podría suceder que se haga a través de una providencia judicial cuando se acude a un juez de familia para que se emita tal reconocimiento. El documento que nosotros pedimos debe tener una vigencia mínima o de 3 meses de haber expedida, ¿sí? Bien sea el original o bien sea una copia auténtica, porque aquellos eventos en que el matrimonio o la unión marital de hecho se celebró hace ya más de 3 meses, la copia que se presente en la solicitud de visa debe ser auténtica y expedida dentro de los 3 meses anteriores a esta petición de visa. La visa TP10, agrego, además de acreditar que existe la relación marital, debe estar soportada con la solicitud del nacional colombiano. Entonces debe haber una carta en la que el nacional colombiano le pide a la Cancillería se le expida la visa a su esposo, esposa, o compañero o compañera permanente. No traje la visa de residente, pero la visa de residente es aquella que brinda, digamos, mayores expectativas migratorias a la persona que ha decidido establecerse de manera indefinida en Colombia, ¿sí? Estas visas son indefinidas, las residencias. Las etiquetas en las cuales se imprime la información de esa autorización, de ese visado, tienen una validez de 5 años. Me parece importante mencionarlo porque algunas personas han confundido la vigencia o la validez de esa etiqueta con la vigencia de la visa, ¿sí? Los residentes en Colombia, una vez obtienen este reconocimiento, no necesitan hacer ningún trámite en la oficina de visas ni en ninguna oficina consular para mantener vigente esa condición. Tienen una obligación, eso sí, de estar actualizando su cédula de extranjería. El residente en el mundo y en Colombia se puede identificar con la cédula de extranjería que expide la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, o con la etiqueta de la visa cuando no ha tramitado su cédula. Bueno, finalmente, ¿qué pasa dentro del trámite de una solicitud de visa? ¿Cuáles son las decisiones que podemos tomar? En realidad son, digamos, se podría entender que son solo 2, ¿no? ¿Autorizamos o no autorizamos una visa? ¿Sí? Nuestra norma migratoria establece 3 instancias y pues las voy a explicar. Una, pues el otorgamiento, ¿no? Cuando nosotros consideramos que el extranjero debe o cumple requisitos y su situación o su intención de estar en Colombia es admisible para Colombia, nosotros autorizamos el visado. Cuando no la autorizamos, no necesariamente significa que la persona no pueda aspirar, insistir o volver a presentar una nueva solicitud, ¿sí? Muchas ocasiones tenemos que regresar esa solicitud, esa instancia se llama inadmisión. Tiene un costo porque digamos que cuando se inicia un trámite las personas tienen que realizar unos pagos
que nos permiten a nosotros adelantar los estudios para tomar esta determinación, ¿sí? Entonces, la inadmisión, ¿en qué consiste? En que la Cancillería, luego de revisar la solicitud, considera que o la persona ha hecho una solicitud equivocada porque su intención no corresponde a la visa que está apuntando, o porque no reúne los requisitos, ¿sí? Un ejemplo, la visa de trabajo en la que el empleador no tiene una capacidad o una solvencia económica, o una solicitud en la que el pasaporte ya expiró, no está vigente, son situaciones en las que no se puede autorizar la visa. Nosotros inadmitimos. El extranjero podría resolver su situación, bien sea obteniendo, para el caso del pasaporte que no tenga vigencia, tramitando uno nuevo, o para el caso del empleador que no tiene solvencia, ajustando la información mediante otros medios de prueba, o también puede suceder que el extranjero opte por un cambio de empleo o un cambio de empleador y presente documentación de una nueva persona que esté interesada en vincularlo, ¿sí? En esos eventos es posible recibir una nueva solicitud incluso en el mismo día en que se produce la inadmisión y adelantar un nuevo estudio. Nosotros los procesos de inadmisión generalmente los extendemos en el tiempo más o menos 30 días, ¿sí? Cuando una persona radica una solicitud y está, digamos, en condiciones de ser inadmitida porque no cumple requisitos, pero que probablemente puedan ser subsanables, lo que hacemos es una medida que se llama requerimiento. Al extranjero le va a llegar un mensaje indicándole su visa ha sido requerida, por favor aporte tal información que le hizo falta, agregue el documento. Si el documento se requería con una exigencia particular, digamos de apostilla, y no lo tiene apostillado, pues entonces lo vamos a requerir para que complete. Si transcurridos 30 días desde el momento en que hizo su solicitud, desde el día en que radicó la solicitud de visa, no completa los documentos, pues la decisión irremediable pues es la inadmisión, y la persona quedaría, digamos, en posibilidad de volver a presentar una nueva petición. La negación es una decisión más drástica. Es una decisión que incluso implica un impedimento al aspirante a una visa. Una vez negada una visa, el extranjero debe aguardar al menos 6 meses para volver a presentar una nueva petición en condiciones iguales o en condiciones diferentes a las que pudieron haber llevado a la decisión de negar. En condiciones me refiero a condiciones de intención de estancia, ¿sí? Normalmente negamos una visa cuando los documentos que nos presentan evidencian signos de adulteración, ¿sí? Cuando hay una presunción de que posiblemente se está incurriendo en fraude para la obtención del documento. Agotadas las averiguaciones que tenemos al alcance, si entendemos que el documento no corresponde a una información real, ha sido adulterado, modificado para mostrar una realidad que no es, por supuesto que la decisión es la de rechazar la petición, negar y generar el impedimento de 6 meses mínimos para que la persona no pueda volver a presentar una petición. El índice de negación realmente es mínimo. Les decía yo hace un momento, nos movemos bajo unos presupuestos de buena fe. En general hemos visto que las solicitudes se presentan con los documentos conforme a las reglamentaciones que para cada caso existen en materia de emisión de documentos. Y por lo mismo, pues digamos que las negaciones no es un número, digamos, que podamos decir sea preocupante, y no nos preocupa tampoco en el sentido de que las personas realmente están acudiendo a un trámite de manera sincera, presentando documentos que corresponden a la realidad, y en particular pues lo menciono para el caso de las solicitudes que vienen de nacionales de la República de Venezuela, pues el índice de negación es casi cercano al 0%. Algo importante que deben tener los que son titulares ya de visa o los que aspiren a una visa es que las visas, les decía yo también al comienzo de la charla, tienen algunas causales que obligan a la terminación anticipada o terminación de la vigencia de esa visa, ¿sí? Si una persona titular de una visa temporal tiene que salir del país y su regreso se produce después de 6 meses, es decir, se ausenta más de 6 meses del territorio colombiano, esa visa
ya no tendrá validez, habrá perdido vigencia y su ingreso al territorio nacional seguramente bajo los controles de Migración Colombia va a determinar que será bajo una figura diferente a la visa, siendo para el caso nacional venezolano probablemente el ingreso se autorizará bajo uno de los permisos que establece la norma migratoria para estos casos, ¿sí? Ya el interesado en seguir en nuestro territorio tendría que acudir a la oficina de visas al trámite de un nuevo visado. Y aquellos que son residentes tienen la posibilidad de ausentarse hasta por 2 años. Quien ya supere este periodo de ausencia del territorio nacional, entonces opera sobre esa visa una causal anticipada de vigencia y, igual que el caso anterior, su próximo ingreso al país se manejará bajo un permiso distinto. Un tema que con alguna frecuencia se consulta en nuestras oficinas y centros de atención al usuario es el costo de la visa. Algunas personas probablemente han pagado una cantidad de dinero que no es realmente la que corresponde a la visa. Algunos probablemente pues acuden, por supuesto, a personas intermediarias en quien confían para el trámite, pues tal vez por su conocimiento, experiencia en el manejo de estos trámites, pero que pues nosotros siempre hemos anunciado como innecesario, ¿no? El tema de tramitar una visa en Colombia es muy sencillo, la solicitud se hace de manera virtual. En la mayoría de casos las personas no tienen que ir a ninguna oficina, todo el trámite se hace de manera electrónica. Nosotros interactuamos con el solicitante mediante el correo electrónico enviando los mensajes de requerimientos o mensajes de aprobación y órdenes de pago. Solamente al final del trámite, cuando se autoriza una visa, el extranjero estaría, digamos, en obligación de ir a la oficina para que se le estampe la etiqueta, pero también puede acudir a un apoderado para que esta persona, representando al titular de ese pasaporte, se acerque a nuestra oficina y reclame la etiqueta que será estampada en el pasaporte. Entonces, bueno, el tema de las preguntas que se nos hacen también tiene que ver mucho porque los componentes del costo de una visa son 2. Uno, el que establece la resolución que al comienzo de la charla les anuncié, que es la 5370. Allá se habla de unas tarifas que la Cancillería, por obligación legal, además debe cobrar para los servicios que presta. Y a ese costo se le suma un componente adicional que es un componente tributario que establece el estatuto que regula esa materia en Colombia, ¿sí? Es el impuesto de timbre. Entonces, esos 2 componentes finalmente complementan el valor total de una visa. De las visas que estuve mencionando en este momento, aunque no hablé de la visa de negocios, pero bueno, aquí está referida, estos son los valores que nosotros tenemos en este momento establecidos. El valor en pesos se determina mediante una operación que hacemos cada 4 meses. La resolución de tasas establece que el Ministerio en territorio colombiano deberá cada 4 meses expedir una resolución que ajuste la tasa de cambio del dólar americano a pesos colombianos. Actualmente está en 2.990 pesos por dólar, entonces ese es el valor que nosotros tenemos la obligación de recaudar. Ahí verán ustedes los valores. La visa pues realmente que tiene mayor coste es la visa de negocios 1, es una visa que permite actividades de gestiones empresariales. A esta visa acuden especialmente extranjeros que requieren visa para estar en Colombia. Los nacionales que no requieren visa, como es el caso de Venezuela, si no tienen intención de establecerse y solamente les urge venir a Colombia en tema de contactos comerciales, reuniones empresariales y asuntos relacionados con esta materia comercial, pueden hacerlo con un permiso que da Migración Colombia, que es el PIP 6, y pues es suficiente para tener la autorización. La visa TP3 que la estoy anunciando aquí y no hablé de ella, es la visa que le damos a los estudiantes, ¿no? Es la visa que tiene menor costo, es una visa que se da para 5 años y pues permite al extranjero realizar su actividad académica en la institución que ha declarado en la solicitud va a desarrollar su aprendizaje. Bueno, otro tema importante que deben conocer es la visa electrónica. Ustedes cuando solicitan una visa, siempre cuando al final se aprueba, les va a llegar al correo electrónico este tipo de documento que es la visa electrónica.
Es un documento válido, reconocido internacionalmente. Con este documento la persona que obtiene la visa fuera de Colombia puede viajar, puede estar en Colombia, incluso puede salir del territorio sin necesidad de estampar la etiqueta cuando su estancia en Colombia es menor a 3 meses, ¿sí? Es un manejo que ha sido muy útil, muchas personas se han beneficiado de este tipo de documento que expide la Cancillería de Colombia. Los demás, quienes van a estar más de 3 meses, están en obligación de acercarse a la oficina para que se les imprima. Ok, perdón. Bueno, no sé si lo dije, el uso de la etiqueta de la vigencia de la visa, o sea, es para estancias menores a 90 días, a 3 meses. Y finalmente, pues es un tema importante para tratar o mostrar aquí en esta charla, en la que siempre preocupa el tema de visados y qué tan favorable es el nivel de aprobación o de solicitudes que hacen los nacionales de la República de Venezuela. Pues nosotros evidentemente mostramos o revisamos y entendemos y siempre vemos que Venezuela, como lo anunciaba el profesor al comienzo de la charla, pues es un país hermano, es un país con el que compartimos muchas, compartimos nuestra cultura, nuestra historia e incluso nuestra familia. Muchas familias nuestras están allá, familias de ustedes acá, y por supuesto que el nacional venezolano es aquel extranjero que más presencia tiene en tema de visas. Es el índice mayor de visas expedidas, el que tenemos nosotros frente a los nacionales de Venezuela. Y bueno, la actividad principal para la cual las personas tramitan visas es en este momento la visa de trabajo, TP4. Y nosotros hacemos un estudio de flujo y de perfil migratorio porque es importante para definir la política migratoria, ¿no? Nos complace ver que los nacionales venezolanos que están en nuestro país, en su gran mayoría, están aportando al crecimiento del país, prestando su servicio, su conocimiento, su fuerza laboral en el sector de los servicios, sector que es, digamos, el sector base para todos los demás, ¿no? Ahí es donde encontramos nosotros la mayor presencia de extranjeros trabajadores. Esto bajo un estudio de visa temporal trabajador TP4, ¿no? Queda por fuera, por supuesto, todos aquellos extranjeros que están trabajando con las otras visas que yo les mencioné. Entonces, pues, aquí con esta última información termino la presentación que traía para ustedes.